El mensaje llegó a las 3:47 p.m. del jueves. 2 días antes del fin de semana de Pascua. Estaba en mi oficina del centro revisando informes de adquisiciones para Phoenix Real Estate Holdings cuando mi celular vibró con un mensaje de: Mamá Michael, no vengas a casa en Pascua, después de lo que le hiciste a esta familia. Ya no eres bienvenido aquí. Ya no eres parte de esta familia por lo que le hiciste a tu hermana. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento. Lo que le había hecho a mi hermana Sara fue negarme a darle $50,000 a su esposo para cubrir sus deudas de juego. Lo que le había hecho a la familia fue sugerir que tal vez seguir financiando su adicción no estaba ayudando a nadie. Abrí mi galería de fotos y busqué un documento que había fotografiado 3 meses. Atrás un título de propiedad con detalles muy específicos. Lo adjunté a una respuesta, sin escribir nada más, y presioné enviar. Luego me recosté y esperé. La imagen mostraba el título de propiedad de 847 Maple Street, Riverside Heights. La casa de mi infancia, donde mis padres habían vivido durante 35 años. El documento indicaba claramente el propietario actual, Phoenix Real Estate Holdings LLC. Lo que no mostraba, lo que mi familia nunca se había molestado en descubrir, era que yo era Phoenix Real Estate Holdings. Mi teléfono sonó exactamente 31 minutos después. ¿Por qué, Cole? La voz de papá temblaba, confundida. ¿Necesitamos hablar? Ah, ¿sí? Porque tu último mensaje decía que ya no era parte de la familia. Hijo, estoy viendo este título de propiedad que enviaste. Debe haber un error. Dice que Phoenix Real Estate es dueño de nuestra casa. Pero nosotros hemos sido dueños de esta casa por 35 años. ¿Eras dueño? Pasado. ¿Qué quieres decir con pasado, papá? ¿Recuerdas hace 3 meses cuando me llamaste llorando por la hipoteca inversa que habías tomado? Dijiste que el banco iba a ejecutar la propiedad porque el esposo de Sara había robado dinero de tu cuenta para pagarle a su corredor de apuestas. Silencio del otro lado. ¿Recuerdas que te dije que investigaría? Que tal vez conocía a alguien que podría ayudar. Michael, ¿qué hiciste? Compré tu casa. Pagué la hipoteca inversa. Saldé todas tus deudas y transferí la propiedad a mi empresa. Han estado viviendo ahí sin pagar renta durante 3 meses. Eso es imposible. Eres guardia de seguridad en una empresa tecnológica. No tienes ese tipo de dinero. Casi me reí. Después de 10 años, aún creía que era guardia de seguridad, papá. No soy guardia de seguridad desde hace 8 años. ¿De qué estás hablando? Trabajas en seguridad en esa empresa de computación del centro. Soy dueño de esa empresa. Soy dueño del edificio en el que está. Soy dueño de la mayoría de los edificios del centro. La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Papá. Michael, no entiendo lo que estás diciendo. Estoy diciendo que el fracasado que no terminó la universidad. El que desperdiciaba su vida con planes ridículos para hacerse rico. En realidad vale aproximadamente $2.7 mil millones. Eso no es posible. Revisa el registro comercial. Phoenix Real Estate Holdings, Phoenix Development Corporation, Phoenix Investment Group. Todos figuran con Michael Torres como CEO y único propietario. Michael, si esto es una especie de broma, no es una broma. Papá, la casa familiar de la que acabas de echarme es mía. La concesionaria donde compraste la SUV de mamá el año pasado, mía. El restaurante donde celebraron su aniversario, mío. El centro médico donde Sara recibe su tratamiento, también es mío. ¿Por qué no nos lo dijiste? Intenté decirles. Cada vez que mencionaba expandir mi pequeño negocio inmobiliario, me decían que buscara un trabajo de verdad. Cada vez que hablaba de mis inversiones, decían que estaba perdiendo el tiempo con fantasías. Pero dijiste que trabajabas en seguridad. Dije que trabajaba en seguridad de edificios. Aseguro edificios. Comprándolos. Escuché a mamá de fondo haciendo preguntas que no alcancé a entender. Michael, tu madre quiere saber sobre la situación de Sara. Las deudas de su esposo no son mi responsabilidad. El esposo de Sara tiene una adicción al juego que le ha costado a esta familia más de $200,000 en los últimos 2 años. Darle más dinero no va a solucionar el problema, pero él dice que esta vez es diferente. Papá le debe dinero a personas que rompen rodillas. Eso no es un problema familiar, es un problema criminal. Ofrecí pagar su rehabilitación, acordar un plan de pagos con sus acreedores.
incluso ayudar a Sara a tramitar el divorcio si fuera necesario. Lo que no voy a hacer es darle efectivo que desaparecerá en una semana, entonces dejaste que nuestra casa fuera embargada. Compré su casa para salvarla del embargo. Pagué cada una de sus deudas. He estado cubriendo sus impuestos, servicios públicos y seguro por 3 meses. Todo porque los amo. A pesar de cómo me tratan, como te tratamos, Michael, nos has estado mintiendo por años. He estado intentando decirles la verdad por años. Ustedes simplemente nunca quisieron escuchar. Mientras hablábamos, abrí los archivos de mi empresa en mi computadora, papá. Déjame darte algunos detalles. ¿Recuerdas cuando te dije que estaba invirtiendo en propiedades del centro? Fue en 2019. Dijiste que debería enfocarme en obtener un ascenso en mi trabajo de seguridad. Estabas trabajando en seguridad, estaba aprendiendo el negocio inmobiliario desde cero. Comencé comprando pequeños edificios de apartamentos, renovándolos y vendiéndolos con ganancia. En 2 años. Tenía suficiente capital para empezar a comprar propiedades comerciales. Eso es imposible con el salario de un guardia de seguridad. Papá, nunca gané salario de guardia. Mi primer año en bienes raíces obtuve $600,000 de ganancia. Segundo año, 1.2 millones. Para el tercero, ya generaba 3 millones al año, si ganabas tanto. ¿Por qué seguías viviendo en ese diminuto apartamento? Porque reinvertía todo en el negocio. Cada dólar lo usaba para adquirir más propiedades. Mientras ustedes pensaban que luchaba por pagar la renta, yo estaba construyendo un imperio. ¿Y nunca pensaste en contárnoslo? Intenté decírselos. ¿Recuerdas Navidad? Hace 3 años, dije que había comprado el centro comercial Harvey Point. Me respondiste, qué bien. Tal vez puedas conseguir trabajo allí. Escuché a papá cubrir el teléfono y tener una conversación apagada con mamá. Michael, tu madre dice que le mencionaste que estabas viendo algunas propiedades de inversión. Ella pensó que te referías a comprar una casita. Estaba viendo propiedades de inversión, $37 millones en propiedades. Compré todo el complejo de Harvey Point, más el edificio de oficinas al lado, más el estacionamiento de enfrente. 37 millones. Eso fue en un fin de semana, papá. ¿Recuerdas el proyecto de renovación del centro comercial Riverside que salió en las noticias el año pasado? El que revitalizó todo el área del centro, claro. Fue enorme, trajo cientos de empleos, millones en ingresos tributarios. Ese fue mi proyecto. Phoenix Development Corporation manejó toda la renovación. Gasté 80 millones transformando un centro comercial muerto en un complejo de uso mixto que ahora genera 12 millones al año. ¿Estás diciendo que tú personalmente financiaste ese proyecto? Estoy diciendo que soy dueño de ese proyecto. El centro comercial, las torres de oficinas, el complejo de apartamentos, el hotel, los restaurantes. Todo otro largo silencio. Michael, si lo que estás diciendo es verdad. Es verdad, papá. Puedo enviarte estados financieros, registros de propiedad, documentos empresariales. Puedo mostrarte el informe de ingresos anual de mi empresa. El año pasado obtuvimos $460 millones. ¿Por qué no ayudaste a Sara antes? Lo ofrecí. Ayudarla le ofrecí pagar la rehabilitación de su esposo, cubrir los honorarios legales de la bancarrota, instalarla en una de mis propiedades de renta sin costo hasta que se estabilizaran. Sara dijo que no quería caridad de su hermano. Emprendedor frustrado. Dijo cosas peores. Me dijo que mi negocio de mentira avergonzaba a la familia, que debía dejar de jugar al magnate inmobiliario y conseguir un trabajo normal como la gente normal. Michael. No teníamos idea, no tenían idea porque no querían saber. Era más fácil verme como el desertor universitario que no lograba encarrilar su vida. Ahora escuchaba a mamá llorando de fondo. Hijo, ¿qué hacemos ahora? Eso depende de ustedes. Papá. La casa es suya para vivir en ella todo el tiempo que quieran. No los voy a echar, pero tampoco voy a seguir fingiendo que esta familia me respeta o valora lo que he logrado. Por supuesto, que te respetamos. Papá, acabas de decirme que ya no soy parte de la familia porque no voy a seguir financiando la adicción al juego del esposo de Sara. ¿Eso te suena a respeto? Estábamos enojados. ¿Pensamos que estaba siendo egoísta de egoísta? He estado pagando anónimamente el tratamiento médico de Sara durante 2 años. Su seguro no cubre al especialista que la atiende. Yo pago la diferencia. La terapia experimental que probó el año
pasado yo la pagué. La razón por la que puede pagar su medicación. Cree un fideicomiso médico que cubre todos sus gastos de salud. ¿Has estado pagando los tratamientos de Sara? Todo. Cada visita al médico, cada receta. Cada tratamiento. Sara cree que su seguro cubre todo porque eso es lo que le dice el departamento de facturación. Pero en realidad, Phoenix Medical Holdings cubre cualquier costo que su seguro no cubre. Phoenix Medical Holdings. Soy propietario de 17 centros médicos en todo el estado, incluyendo el centro oncológico donde Sara recibe su tratamiento. Escuché a papá empezar a unir las piezas. El centro médico Torres que inauguraron en el centro el año pasado. El que nombraron en honor al abuelo. Quise honrar su memoria. Fue el único en la familia que creyó que podía construir algo significativo. Michael, te debemos una disculpa. Me deben algo más que una disculpa. Papá, me deben el respeto de escuchar realmente cuando intento contarles sobre mi vida, pero dijiste que trabajabas en seguridad. Durante los primeros 6 meses, después de dejar la universidad, sí, trabajé de noche en edificios de oficinas y fue ahí donde aprendí sobre bienes raíces comerciales. Conocí a propietarios, aprendí sobre gestión de propiedades. Entendí cómo funcionaba el negocio. Luego, ahorré cada centavo, tomé un préstamo para pequeños negocios y compré mi primera propiedad, un edificio de apartamentos de 4 unidades que estaba a punto de ser embargado. Lo renové, subí el alquiler y lo vendí 8 meses después por el doble de lo que pagué. Eso fue hace 10 años. 9 años y 7 meses. Para ser exactos, desde entonces me dedico a tiempo completo a los bienes raíces. Dejé el trabajo de seguridad tras mi primera venta rentable entonces. Cuando te preguntábamos sobre tu empleo, siempre les hablé sobre mi trabajo, solo que nunca lo expliqué en los términos que ustedes querían escuchar. Mi asistente llamó a la puerta de mi oficina. Le hice una seña para que entrara. Señor Torres, su cita de las 4:30 está aquí. El alcalde quiere hablar del proyecto de desarrollo en la zona costera. Cubrí el teléfono. Dile que espere 5 minutos. Tengo que terminar esta llamada, tengo una reunión con el alcalde sobre un proyecto de desarrollo de $400 millones. El proyecto de la zona costera, el que ha estado saliendo en las noticias, también es mío. Phoenix Development es el contratista principal. Michael, espera. Y sobre Pascua. ¿Qué pasa con Pascua? Queremos que vengas a casa. Por favor. Necesitamos hablar de todo esto. ¿Quieren que vaya porque descubrieron que soy rico? ¿O quieren que vaya porque soy su hijo? Queremos que vengas porque eres nuestro hijo. El dinero no importa. El dinero siempre ha importado en esta familia. Los problemas de dinero del esposo de Sara importan. Mi aparente falta de dinero también importaba. El hecho de que pensaran que yo no tenía éxito les importaba lo suficiente como para sentirse avergonzados de mí. Nunca estuvimos avergonzados de ti, papá. Les presentabas a tus amigos diciendo, este es nuestro hijo, todavía está viendo qué hacer con su vida. En las reuniones familiares cambiabas de tema cada vez que alguien preguntaba por mi trabajo. Claro que estaban avergonzados. Tienes razón. Lo estábamos. Y nos equivocamos. Sí, se equivocaron. Michael, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de la ciudad. La mitad de lo que veía, de una forma u otra, me pertenecía, edificios que yo poseía, proyectos que había desarrollado, negocios en los que había invertido. Mi familia pasó casi una década viéndome como un fracaso, mientras yo construía silenciosamente uno de los mayores imperios inmobiliarios privados de la región. Papá, esto es lo que va a pasar. Iré a la cena de Pascua. Pero habrá nuevas reglas. De acuerdo, primero, el esposo de Sara no es bienvenido en mi presencia hasta que haya completado un programa de rehabilitación. Yo pagaré el programa. Pero tiene que terminarlo. ¿Entendido? Segundo, no más burlas sobre que juego a ser empresario ni insinuaciones de que necesito un trabajo de verdad. Empleo a más de 3,000 personas en mis empresas. Esto es tan real como cualquier empleo puede serlo. Por supuesto. Tercero, quiero que la familia entienda algo. Llevo años cuidando de todos ustedes, incluso mientras me trataban como una decepción. Lo hice porque los amo, no porque se lo merecieran. Michael, estamos agradecidos. No he terminado. De ahora en adelante, cuando les hable sobre mi trabajo, mis inversiones o mis planes, quiero que realmente escuchen, que pregunten, que muestren interés.
Que me traten como a un adulto que sabe lo que hace. Lo haremos. Y por último, quiero una disculpa formal de toda la familia. No solo por el mensaje de hoy, sino por una década de tratarme como si estuviera desperdiciando mi vida. La tendrás. Bien, nos vemos el domingo a las 2 p.m. en Michael. Sí, estoy orgulloso de ti. Hijo, debí habértelo dicho hace años, debiste, pero lo estás diciendo ahora, y eso es un comienzo. Después de colgar, me recosté en mi silla y reflexioné sobre la conversación. 10 años construyendo un imperio, mientras mi familia solo veía fracaso. 10 años intentando compartir mi éxito, mientras ellos solo escuchaban sueños imposibles. 10 años demostrando mi valor. Mientras ellos esperaban a que yo madurara. Mi asistente volvió a tocar, señor Torres. El alcalde está impaciente. Hazlo pasar. El alcalde Rodríguez entró con su habitual paso confiado, pero noté cómo observaba mi oficina con clara admiración, los muebles a medida. Las obras de arte originales, la vista que dominaba media. Ciudad Michael, gusto en verte. Quería hablar sobre el cronograma del proyecto de la zona costera. Claro. Tome asiento. También quería comentarte que el Consejo de la Ciudad está considerando otorgarte el Premio de Desarrollo Económico. Este año, tus inversiones han generado más de 15,000 empleos en los últimos 5 años. Es muy amable de su parte, entre la renovación del centro comercial, el centro médico, el desarrollo costero y todos tus proyectos más pequeños. Básicamente, has reconstruido nuestro distrito del centro por tu cuenta. Sonreí, imaginando la reacción de mi familia cuando se enteraran del premio de alcalde. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, ¿qué pensó cuando escuchó por primera vez sobre Phoenix Real Estate Holdings hace 5 años? Sinceramente, pensé que era otra firma de inversión foránea intentando comprar propiedades para revenderlas rápidamente. Estaba escéptico, y ahora me doy cuenta de que eres lo mejor que le ha pasado esta ciudad en décadas. Inviertes en comunidades, no solo en edificios. Contratas gente local. Apoyas negocios locals. Te importa de verdad lo que desarrollas. Eso significa mucho. Michael, ¿puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Cómo construiste todo esto siendo tan joven? Tienes que. Las 32:31. Y lo construí empezando en pequeño, reinvirtiendo todo y aprendiendo desde la base. También lo logré ignorando a quienes me decían que estaba perdiendo el tiempo. Presión familiar, desprecio familiar. Creían que jugaba a los negocios. Cuando en realidad estaba construyendo un imperio. Debió ser frustrante, lo fue, pero también me motivó. Cada vez que alguien me decía que consiguiera un trabajo de verdad, compraba otro edificio. El domingo llegó con el clima típico de primavera. Soleado y templado. Perfecto para la cena de Pascua. Conduje hasta la casa de mi infancia en mi auto habitual, un Honda Civic de 5 años. Mi familia siempre comentaba sobre lo modesto de mi auto. Sin darse cuenta de que prefería invertir mi dinero en lugar de gastarlo en símbolos de estatus, estacioné en la entrada de 847 Maple Street y miré la casa que ahora me pertenecía. Una colonial de 2 pisos, modesta, que en el mercado actual probablemente valía unos $300,000. Para mí, esa casa representaba algo mucho más valioso. Era el lugar donde había aprendido el valor de la familia, incluso cuando la familia no sabe valorarte. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Me abrazó con fuerza. Un abrazo que duró más de lo habitual. Lo siento tanto. Hola, mamá. Tenemos mucho de qué hablar. Sí, lo tenemos. Papá apareció detrás de ella, con una expresión de incomodidad y duda dijo. Gracias por venir, gracias por invitarme de nuevo. La sala se sentía más pequeña de lo que recordaba, pero seguía llena de esa calidez familiar. Las fotos enmarcadas, los bordados de mamá, el viejo piano, donde Sara y yo tomábamos clases cuando éramos niños. ¿Dónde está Sara? Pregunté. Está por llegar. Quiere hablar contigo. A solas antes. ¿Y su esposo? No está aquí. Se internó en un programa de rehabilitación. El que ofrecí pagar, asintió. Bien. Es un comienzo. Mamá se sentó frente a mí, retorciendo las manos con nerviosismo. Michael, te debemos una explicación. Te escucho. Nunca entendimos lo que estabas haciendo. Cuando dejaste la universidad, creímos que habías renunciado. Cuando tomaste ese trabajo de seguridad, pensamos que estabas desperdiciando tu potencial. Cuando empecé a comprar propiedades,
Pensaron que estaba tomando riesgos que no podía permitirme. Pensamos que ibas a perderlo todo. Entonces decidieron tratarme como si ya hubiera fracasado. Papá intervino. Creímos que te estábamos protegiendo de una decepción. Pensamos que, si te animábamos a buscar un empleo estable, evitarías la ruina financiera. En cambio, evitaron ver mi éxito financiero. Lo estamos viendo ahora, dijo mamá en voz baja. Michael. Pasé esta mañana por el centro médico. Torres, hay una placa en la entrada dedicada a la memoria de tu abuelo. Él fue el único que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Estaría orgulloso, no solo por lo que construí, sino porque nunca me rendí con la familia. Aunque la familia se rindiera conmigo. El coche de Sara se detuvo en la entrada, desde la ventana. La observé sentada varios minutos antes de bajarse. Lucía cansada, mayor de lo que sus 29 años deberían mostrar, desgastada por el estrés y las preocupaciones. Tocó la puerta antes de entrar, algo inusual en su propia casa de la infancia. Hola, Michael, Sara, necesito disculparme contigo públicamente, frente a mamá y papá. Se sentó pesadamente, cargando en su cuerpo el peso de todo lo ocurrido. Michael. Dije cosas terribles sobre ti y tu negocio. Te llamé soñador, empresario de mentira, una vergüenza para la familia. Lo hiciste, lo dije porque estaba celosa. Tú dejaste la universidad y aún así construiste algo exitoso. Yo terminé mis estudios. Hice todo bien y mi vida se derrumbó por haber elegido mal a mi pareja. El éxito no se trata de seguir un camino preestablecido. Ahora lo sé. Michael. Mamá me contó sobre los tratamientos médicos. Sobre cómo tú has estado pagando todo, necesitabas ayuda. Yo podía dártela, pero nunca me lo dijiste. Me dejaste creer que mi seguro cubría. Todo te habrías aceptado ayuda de tu hermano empresario de mentira. Sara empezó a llorar. No lo habría hecho. Estaba demasiado orgullosa. Y fui muy tonta. No fuiste tonta, Sara. Estabas asustada. Enfrentando una situación imposible. Michael, ¿cuánto dinero has gastado cuidando de esta familia? Calculé rápidamente. Gastos médicos, hipotecas, impuestos, deudas, otros costos diversos, probablemente cerca de $800,000. En los últimos 3 años, la habitación se quedó en silencio. ¿800,000? Repitió papá. No se trata del dinero. Dije. Si se trata del dinero, le interrumpió mamá, no porque el dinero importe más que la familia, sino porque muestra cuánto estabas dispuesto a sacrificar por personas que no te valoraban. Son mi familia. Eso es lo que hace la familia. No, dijo Sara con firmeza, eso es lo que tú haces. Eso es quien tú eres. El resto de nosotros estábamos demasiado centrados en nosotros mismos como para darnos cuenta. Admiré a las 3 personas en esa sala. Durante años me habían visto como una decepción. Ahora, por fin entendían que yo había sido su mayor apoyo. ¿Y ahora qué sigue? Pregunté. Comenzamos de nuevo, dijo papá. Empezamos a tratarte con el respeto que te has ganado. Y con el amor que siempre mereciste. Empezamos a comportarnos como una verdadera familia, añadió. Sara, de esas que se apoyan, no que se juzgan. Michael, dijo mamá, queremos saber sobre tu negocio. De verdad. Queremos entender lo que has construido. Es una historia larga, tenemos tiempo, y se la conté. Les hablé del primer edificio de departamentos, de cómo aprendí administración de propiedades, de cómo reinvertí cada ganancia. Les conté sobre la expansión al sector comercial, sobre los proyectos de desarrollo, sobre cómo construí una empresa que emplea a miles de personas y transforma comunidades. Les hablé de las noches sin dormir, de los riesgos financieros, de los momentos en que dudé de todo. Les conté de la satisfacción de ver edificios vacíos convertirse en negocios prósperos, en oportunidades para otros. Lo mejor de todo, concluí, no es el dinero ni el reconocimiento, es saber que construí algo que mejora las comunidades. Lo hiciste, mientras nosotros pensábamos que estabas fracasando, dijo papá. Con tristeza, lo hice porque abuelo me enseñó que el verdadero éxito es ayudar a otros a triunfar, incluso cuando esos otros todavía no creen en ti. Al sentarnos a la cena de Pascua, miré a mi familia. Personas tercas, con fallas, a veces hirientes, pero también capaces de cambiar. Y de amar. El pavo estaba perfecto. La conversación, genuina, y por primera vez en años. Sentí que estaba verdaderamente en casa. Michael, dijo Sara, mientras terminábamos el postre. Tengo una pregunta, dime, ¿la casa en la que estamos, de verdad es tuya? Sí. ¿Vas a cobrarnos renta?
Sonreí, Sara, compré esta casa para salvarla de una ejecución hipotecaria. La compré para preservar el lugar donde crecimos, donde mamá y papá construyeron su vida juntos. ¿Por qué les cobraría renta por vivir en su propio hogar? ¿Por qué? Eres un hombre de negocios. Soy un hombre de negocios. Pero también soy hijo y hermano. Esta casa no necesita generar ganancias. Necesita generar recuerdos familiares. Mamá me tomó la mano y la apretó. Te amamos. Michael, todos nosotros. Yo también los amo. A todos. Incluso cuando están equivocados conmigo. Especialmente cuando nos equivocamos contigo, añadió. Papá, es ahí cuando el amor de familia más se necesita. Más tarde, mientras me preparaba para irme, papá me acompañó hasta el coche de Michael. Ese premio del que habló el alcalde. El de desarrollo económico. ¿Qué pasa con él? Tú, madre y yo. Queremos estar allí cuando lo recibas. ¿Quieren ir a una ceremonia de premiación empresarial? Queremos ir a ver cómo nuestro hijo es reconocido por cambiar toda una ciudad. Es solo una placa y una cena, papá. No, hijo. Es una oportunidad para que, por fin, tu familia te vea como te ve el resto del mundo. Pensé en eso mientras conducía de regreso a mi penthouse en el centro, otra propiedad que mi familia nunca había visitado. Otro pedazo de mi vida que jamás se habían molestado en conocer, pero eso estaba cambiando ahora. Por fin estaban listos para verme con claridad, para comprender lo que había construido. ¿Y por qué importaba? Habían pasado 10 años y un título de propiedad. Pero al fin estábamos empezando a ser la familia que siempre debimos ser. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Gracias por nunca rendirte con nosotros, incluso cuando nosotros sí nos rendimos contigo. Respondí, eso es lo que hace la familia. Porque, al final, de eso se había tratado todo. No de demostrar que estaban equivocados, sino de amarlos lo suficiente para esperar hasta que estuvieran listos, para ver la verdad.